capítulo 20. Gloria a Dios, aleluya. De vez en cuando de un gloria a Dios, amén, un aleluya, un amén, aleluya, que Cristo vive, amén. Gloria a Dios, que no se apague la alabanza porque Él sigue aquí, amén. Gloria a Dios. San Juan, su capítulo 20, vamos a estar leyendo su versículo 24 al 29. Cuando todos lo tengan, lo confirman con un fuerte amén. Gloria a Dios, aleluya. Y así con ese gozo vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Y como la palabra del Señor es santa, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Palabra de Dios, amén. He puesto por tema en esta noche: no seas incrédulo, sino creyente. Vamos a ir en palabras de oración en esta hora, así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por este momento, Señor, por esta oportunidad, Padre de la gloria, de lo cual, Dios mío, estamos aquí en tu casa reunidos, Señor, porque reconocemos, Padre, que necesitamos de ti, Señor. Que seas tú, Dios mío, hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Bendice, oh Jehová de los ejércitos, cada vida, Señor. Que no volvamos a salir igual de este lugar, Padre. Tú conoces la necesidad, Señor. Tú conoces, Dios mío, lo que cada persona, Padre, necesita, Señor. Sé tú bendiciendo a tu pueblo, Padre de la gloria. Llena nuestras vidas, Señor, que nuestras almas, que nuestro espíritu, Señor, sea saciado con esa agua viva que eres tú mismo, Señor. Usa mi vida, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti, oh Dios, te damos la honra y la gloria. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, pero no se vaya a sentar encima de la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No seas incrédulo, sino creyente, es el tema de esta noche. Como vemos aquí en la palabra del Señor, hemos leído la palabra de Dios en el libro de San Juan, su capítulo 20, su versículo 24 al 29. Aquí la palabra del Señor nos está hablando acerca de un discípulo de Jesús, amén.
Recordemos que cuando Jesús escogió a los 12 discípulos, dice la palabra del Señor que Él estuvo orando, amén, para que así Dios le condujera a escoger cada discípulo, amén. Y asimismo, ahí en el libro de Marcos, su capítulo 9, vamos a ir ahí porque quiero que leamos los nombres de cada discípulo, amén. Marcos, su capítulo 9, su versículo 18. Ahí la palabra del Señor nos está hablando de cada discípulo, cada nombre que el Señor escogió. Es Mateo, su capítulo 10, 1. Gloria a Dios, aleluya. La palabra dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Estos son los nombres de cada discípulo, amén. La Biblia nos dice que Jesús escogió 12 discípulos y aquí están todos los nombres de los 12 discípulos, de lo cual incluye a Tomás, amén, que dice la palabra del Señor que él fue uno de los incrédulos, de lo cual él no creía que Jesús había resucitado de entre los muertos. Pero aún, aleluya, podemos ver por medio de la palabra de cuando Jesucristo había anunciado acerca de su muerte, amén, y que Él resucitaría al tercer día, de lo cual Él mandó a sus discípulos que estuvieran esperando la promesa, porque Él iba a resucitar, amén, al tercer día Él se iba a levantar de entre los muertos, de lo cual la palabra del Señor nos habla también de este hombre llamado Tomás, que él no creyó, que era un incrédulo. Pero una de las cosas que yo puedo pensar acerca de esto, ¿cómo es que este discípulo era un incrédulo si había caminado con Jesús? Había visto tantas señales, tantas maravillas, de lo cual el Señor Jesucristo había hecho, amén, mientras Él estuvo aquí en este mundo. Los discípulos iban con Él, amén. La palabra del Señor no registra en ningún momento que Jesús haya ido en algún lugar, solamente cuando Él iba a orar al monte. Era cuando Él se apartaba de las multitudes, cuando Él se apartaba de los discípulos, en donde Él tomaba un tiempo a solas para hablar con Dios. Entonces podemos ver que a donde quiera que Jesús iba, mientras Él estaba predicando la palabra, los discípulos iban con Jesús, de lo cual podemos ver una de las señales
en donde la palabra del Señor nos habla en el libro de Mateo, su capítulo 15. Ahí la palabra del Señor nos está hablando de una de las señales, una de los milagros que el Señor hacía mientras Él estaba predicando la palabra del Señor. En el libro de Mateo, su capítulo 15, su versículo 29, ahí la palabra del Señor nos dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. De lo cual yo creo que al ver tantas maravillas que el Señor hacía, yo creo que podíamos creer, amén. ¿Cuántas de las personas que estamos aquí no hemos recibido un milagro de parte del Señor? Hemos visto cómo el Señor ha sanado a personas de enfermedades incurables, de lo cual el médico las ha desahuciado, y Dios, que es el único sanador, Él es el único quien ha podido sanar a aquellas personas, amén. ¿Cuántas de las personas que estamos aquí quizás andábamos en alguna ocasión algún dolor y el Señor nos sanó? Una de las cosas de lo cual yo puedo decir que el Señor hizo un gran milagro en mi vida era después de que yo había tenido a mis dos niños, a Zuleimi y a Eri. Después de ellos, después de 8 años, yo quería tener más bebés, pero ya no podía quedar embarazada. Los bebés se me abortaban. 2 bebés se abortaron. De lo cual yo me acerqué aquí juntamente con el pastor pidiéndole que me ayudara y que orara por mí, porque yo quería más bebés. Y la honra y la gloria del Señor es para el Señor, porque el Señor me bendijo con 2 nenas más. Entonces, ¿cómo podemos decir que no podemos creer en Dios si hemos visto tantas maravillas de parte de Dios en nuestras vidas? Amén. Y yo no puedo creer o no puedo entender cómo Tomás caminando con Jesús, él dudó de que cuando Jesús vino a ellos, él dudó que si realmente Jesucristo se había levantado de entre los muertos. Y muchas veces, así como Tomás dudó de que si Jesucristo se había levantado al tercer día de entre los muertos, muchas veces a nosotros así nos pasa también. ¿Amén o no amén? Hemos visto milagros, hemos visto maravillas de parte del Señor en nuestras vidas, pero hay tiempos o hay momentos en donde a veces dudamos que Dios pueda hacer algo por nosotros. De lo cual, así como este hombre, muchas veces Jesús le dijo a este hombre: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y yo creo que así mismo el Señor también nos habla a cada uno de los que estamos sentados aquí en esta silla. El Señor nos dice a cada uno: no seas incrédulo, sino que seas creyente. Yo no sé por qué milagro estás
orando, ¿qué milagro estás esperando de parte del Señor? Pero no dudes que Él lo va a hacer. Porque aún Dios sigue haciendo milagros. Tomás, aleluya, dice la palabra del Señor que todos los discípulos estaban reunidos en un lugar, estaban escondidos porque tenían miedo por los judíos, que los fueran a encontrar o a agarrar. Pero cuando Jesucristo vino a los discípulos, y yo creo que es una palabra que en este tiempo muchos necesitamos escucharla de parte del Señor. Porque así como los discípulos de Jesús estaban atemorizados que los fueran a encontrar, que los fueran a matar porque eran seguidores de Jesucristo. Asimismo, como estos discípulos estaban encerrados, tenían miedo. Asimismo está el temor en este tiempo. Hay mucha gente que vive encerrada porque no quieren ser separados de sus familias. Hay mucha gente de lo cual está atemorizada en este tiempo. Y una palabra que en este tiempo el pueblo del Señor, así como los discípulos de Jesús, necesitamos escuchar es paz a vosotros. ¿Cuántos necesitamos la paz de Dios? Necesitamos la paz de Dios, amén. El Señor sabía que los discípulos necesitaban la paz, necesitaban sentirse seguros en ese momento. Y yo creo que en este tiempo también hay muchos de los que estamos aquí, quizás vivimos en temor en salir a la tienda por la migra, por toda la situación que está pasando. Muchos se están encerrando en sus casas, ya no quieren salir. Y necesitamos esa misma palabra de parte de Dios. Paz a vosotros, como el Señor les dijo a Jesús, a sus discípulos. ¿Cuántos reciben la paz de Dios? Recíbala, mi hermano. Es la paz de Dios, amén. Aleluya, gloria a Dios. Y Tomás, aleluya, dice la palabra del Señor que después de que, cuando vino la primera vez Jesús a los discípulos, dice que Tomás no estaba ahí con ellos. ¿Qué estaba haciendo Tomás o a dónde se fue Tomás? ¿Quién sabe? Pero la palabra del Señor dice que en ese momento, cuando Jesús se les apareció a los discípulos, Tomás no estaba ahí con ellos reunidos. Pero dice que después de 6 días, dice que se volvió a aparecer nuevamente a los discípulos. Y dice que Tomás todavía no le había dicho amén a Jesús lo que él quería hacer cuando viera a Jesús. Pero ya Jesús sabía el pensamiento y las palabras que Tomás había comentado a los discípulos anteriormente. Amén. De lo cual esto nos viene a enseñar a nosotros
que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros hablamos antes de que salga de nuestra boca, ya el Señor sabe lo que tú y yo estamos pensando y lo que vamos a hablar. Y dice que Tomás le dijo a los discípulos, ahí donde estamos leyendo, en el versículo 24 de San Juan. Vamos a leerlo todo nuevamente. San Juan, su capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Ahí es donde Tomás está diciéndole a los discípulos, amén. Ahí todavía no está Jesús presente. Estas son las palabras que Tomás les está diciendo a los discípulos. Y dice, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero eran 8 días, no 6 días. Ve que usted no me ayudó a predicar. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Está diciendo Jesús exactamente lo que Tomás había dicho a los discípulos, amén. Y dice, y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Podemos ver aquí de cómo Tomás, porque él vio las heridas en las manos, el costado en Jesús. Él creyó. Pero en este tiempo que usted y yo estamos viviendo, el Señor nos habla todo lo contrario, amén. La palabra del Señor nos dice ahí en el libro de Segunda de Corintios, su capítulo 5, su versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. En este tiempo usted y yo tenemos que creer por fe. No tenemos que ver para poder creer. Si usted y yo hemos tomado la decisión de creer en el Señor Jesucristo, no es porque lo hemos visto. No es porque ya caminamos con Él físicamente, no. Estamos caminando con Él por fe, amén. Por fe estamos caminando con Él, con Jesús, aleluya. De lo cual en este tiempo es todo lo contrario. Tomás caminó físicamente con Jesús, lo atendió, lo pudo saludar, pero aún con todo, él dudó que fuera el mismo Jesús. ¿Por qué? Yo me imagino que
que Jesús ya después de que Él resucitó ya no era el mismo. Yo no sé. Pero aún la palabra del Señor nos dice que cuando las mujeres fueron a ver a Jesús, el cuerpo de Jesús en la tumba, y dice que a María Magdalena se le apareció Jesús, pero María Magdalena no reconoció a Jesús. De lo cual eso a mí me da a entender que ya había algo diferente en el rostro de Jesús. Eso es lo que yo pienso, no es lo que dice la Biblia. Yo creo que se vale, ¿verdad?, opinar. No podemos entender, amén, cómo era el rostro del Señor Jesucristo después de que Él se levantó del tercer día de la tumba, amén. Pero dice la palabra del Señor que los discípulos no le reconocían. De lo cual, con tan solamente las palabras que los ángeles mandaron a las mujeres decirle a los discípulos, algunos creyeron la palabra y salieron corriendo a buscar a Jesús. Y yo creo que en este tiempo, amén, así como esos discípulos con tan solamente escuchar la palabra salieron a buscar al Cristo resucitado, yo creo que si la palabra del Señor nos da una promesa, usted y yo tenemos que creerla porque es palabra de Dios, amén. Porque en este tiempo recordemos que no tenemos que ver a Jesucristo cara a cara o personalmente, sino más bien estamos creyendo solamente por la palabra. También ahí en el libro de Juan, su capítulo 16, versículo 13, dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nosotros creemos porque tenemos un Espíritu Santo, amén, que nos redarguye y que Él nos revela todas las cosas para poder creer en el Señor Jesucristo. De lo cual, como dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque nos hablará por su propia cuenta. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí está hablando Jesús. Antes de que Él ascendiera al cielo, Él ya estaba hablando acerca del Espíritu Santo, que Él enviaría a un consolador, que Él no nos dejaría huérfanos, sino que Él enviaría al Espíritu Santo, que nos guiaría a toda verdad, que el Espíritu Santo es el que nos va a redarguir, el que va a tratar con cada uno de nosotros, amén. Y así mismo, como dice la palabra del Señor, que en este tiempo, en el libro de 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. También asimismo podemos hablar de algunos hombres en el Antiguo Testamento que ellos no caminaron con Jesús, pero creyeron e hicieron muchas maravillas de parte de Dios,
que por medio de la palabra podemos ver cómo Dios respaldaba a estos varones. Y solamente quiero dar unos ejemplos y algunos de ellos, de lo cual yo creo que así como estos hombres de Dios creyeron e hicieron muchas maravillas de parte del Señor, vieron la gloria de Dios. Yo creo que así como estos hombres, así usted y yo deberíamos de ser, amén. Porque no hemos visto a Jesús, porque no lo hemos palpado, porque no hemos comido con Él, sino que estamos caminando por fe, amén. Estamos creyendo solamente por medio de la palabra que ha sido dejada escrita para que usted y yo creamos en Dios. Uno de esos hombres, vamos a ir en el libro de Segunda de Reyes, ya casi voy terminando. Segunda de Reyes, su capítulo 1. Aquí la palabra del Señor nos da el ejemplo de este siervo Elías. Que Elías fue un gran siervo, de lo cual él pudo ver la gloria de Dios, amén. De cómo podemos ver cómo el Señor lo usaba. Es algo tan maravilloso, es algo tan muy sorprendente que hasta el día de hoy no se ha vuelto a ver en ninguna parte, amén. Que solamente pasó una vez y hasta ahora no ha vuelto a pasar, no que yo he escuchado algún testimonio. De lo cual la palabra del Señor nos habla en el libro de Segunda de Reyes, su capítulo 1, su versículo 10, y ahí la palabra del Señor nos dice: y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Y asimismo sigue hablando en el 11, volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Es algo tan maravilloso, amén, de lo cual estos hombres no caminaron con Jesús, pero aún ellos creyeron por la palabra, amén. Y asimismo yo creo que Dios no ha cambiado. No ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, Él sigue siendo, aleluya, ese Dios poderoso, que el mismo poder que Dios le dio a este hombre, el Señor también puede levantar a alguien poderosamente en medio de este lugar, amén. También podemos ver otro ejemplo y terminamos. De lo cual la Biblia nos habla en el libro de Josué. Ahí la palabra del Señor nos habla de cómo este varón oró para que se detuviera el sol. Y también hasta el día de hoy yo no he escuchado otro testimonio igual. Y aún la palabra del Señor dice que solamente esa vez pasó y nunca más iba a volver a pasar. De lo cual
en el libro de Josué, su capítulo 10, su versículo 13 y 14. ¿Todos lo tenemos? Dice la palabra del Señor: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel día. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Se da cuenta de cómo el Señor usaba a estos siervos, hablando en el Antiguo Testamento, de lo cual como el Señor respaldó, usó grandemente. Y estos hombres no precisamente caminaron con Jesús, pero le creyeron, amén. Le creyeron por cosas grandes, aleluya. Eran hombres de lo cual buscaban la presencia del Señor, de lo cual anhelaban fervientemente estar en la presencia del Señor, de lo cual ellos creyeron por cosas grandes. Y así mismo, aleluya, yo creo que así el Señor puede levantar a alguien en este lugar poderosamente. Si tú y yo le creemos al Señor por cosas grandes, amén. Así que seamos creyentes, no incrédulos, amén. No seamos como Tomás, incrédulos, sino que seamos creyentes. Creámosle al Señor por cosas grandes, por cosas poderosas, porque aún el Señor no ha terminado su propósito para con cada uno de nosotros, amén. Aún el Señor tiene mucho más para con cada uno, solamente tenemos que meternos y buscar la presencia del Señor, aleluya. Yo creo que este es un tiempo, amén, en donde tenemos que hacer la diferencia entre el montón. Tenemos, aleluya, que buscar la presencia del Señor, porque cada día más esto se va empeorando, amén. Estamos mirando cómo está la situación en este tiempo. Y necesitamos creerle a Dios para que haya un cambio, no en el mundo entero, sino en el pueblo cristiano, amén. Que le busquemos, que gimamos, que hagamos la diferencia, amén. Que por medio de los cristianos hispanos, la gloria de Jehová pueda descender sobre Latinoamérica, amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que creámosle al Señor. No seamos incrédulos, como le dijo Jesús a Tomás, amén. Así que no seamos incrédulos, sino que creyentes. Esta es la palabra que el Señor me ha dado para hablar en esta hora. Yo no sé cómo cada uno estamos, amén. Quizás usted diga, yo no necesito una palabra más. Yo tengo fe y yo le creo al Señor. Yo no sé, amén. Yo no sé en qué ha venido la duda en creerle a Dios. Yo no sé en qué estás esperando de parte de Dios. Pero sea lo que sea, para Dios no hay nada imposible, amén. Sino que para Dios todo es posible para el que cree. Para el que cree. Así que si usted y yo queremos ver respuesta, queremos ver gloria de parte del Señor, tenemos que creer.
Amén. Así en esta hora yo le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar por la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Así como este mensaje, yo creo que el Señor quiere hacer cosas grandes en medio de su pueblo. Pero solamente tú y yo tenemos que quitar toda duda, todo temor, todo miedo, todo lo que ha venido en este tiempo. Aleluya. Yo no sé cuál sea tu necesidad, yo no sé cuál sea, aleluya, lo que tú estás pasando. Simplemente el Señor quiere que tú y yo le creamos a Él. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oramos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por esta palabra que usted ha hablado a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a creerte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Padre de la gloria, quitar toda duda en nuestro corazón, Señor. Que podamos creerte, Dios mío, por cosas grandes que tú quieres hacer, Señor, en medio de tu pueblo, oh Jehová de los ejércitos. Fortalece, Señor, a tu iglesia, fortalece a tu pueblo, Padre de la gloria. Y ayúdanos cada día, Señor, a permanecer firmes en ti. Gracias, Padre de la gloria, que la duda, Señor, no nos vuelva atrás. Que la duda, Señor, no nos retorne, Señor, al mundo, sino podamos, Señor, creerte a ti, Padre de la gloria, y que podamos, Señor, ver tu gloria y tu poder sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, oh Jehová. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y hasta aquí terminó mi tiempo.